Bueno, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 15 y voy a leer del versículo 22 hasta el fin del capítulo. Romanos 15, 22 hasta 33. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en las regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido eso y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que digas la palabra a nuestros corazones hoy, que hables por medio de tu siervo para llamarnos a seguir fiel y confiados en Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, última vez que prediqué en Romanos vimos que Pablo estaba explicando a ellos por qué les escribía una carta doctrinal cuando no les había visto. Y vimos que la iglesia de Roma fue una iglesia saludable, lleno de bondad, lleno de conocimiento, y los miembros estaban capaces de aconsejarse los unos a los otros. Pero ellos necesitaban ser recordados de las cosas aprendidas, y esto se me hace cuando yo estaba manejando, y es más o menos 3,000 kilómetros de aquí a allá. Entonces tuve mucho tiempo a escuchar a la radio o a música, y tengo muchos himnos, cantos de la fe que me gustan escuchar de diferentes estilos, y los escuchaba que no había oído por mucho tiempo, y oyendo las palabras digo, si yo debo compartir estas palabras con la congregación, son muy bonitas y para mí poderosas, y se me había olvidado de muchos de estos cantos hasta oírlos otra vez en el camino. Pero llegando, ya no puedo recordar cuáles eran los dichos más bonitos que quise compartir. Y así es con el hombre. Lo que no ve y ve, lo que no hace, se le va. Entonces es importante que seamos recordados, y por eso no me canso de predicar de Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestras vidas espirituales, porque Cristo es todo,
y necesitamos recordar las cosas que ya hemos aprendido para aprenderlos otra vez. Bueno, luego vimos que la meta del ministerio en Cristo es presentar a los hombres al Señor, santos y agradables a Él. Ahora, no mencioné en el versículo 19, dice, con potencia de señales y prodigios. Y si les interesa saber cuáles eran estos, pues es útil leer los Hechos. Porque en los Hechos nos dice, pues yo supongo no todo, pero muchas cosas que el Señor hizo por Pablo. Él no habla mucho de los milagros que hizo en sus cartas. Supongo que es su humildad. Pero es increíble cuánto el Señor hizo por medio de Pablo. Especialmente cuando siempre encontraba la oposición de los hombres, como leímos esta mañana, como Pablo y Silas fueron echados en la cárcel. Entonces, eso es lo que vimos, lo que Pablo ya había hecho. Ahora habla de lo que espera hacer en el futuro. Nos dice que tiene 3 tareas en su agenda. Quiere llevar una ofrenda a Jerusalén, quiere visitar a la iglesia en Roma y quiere ir a llevar el Evangelio hasta España, que sería el lugar más lejos en la dirección al oriente que pudo ir. Y el libro de Hechos nos dice que por lo menos sí logró las primeras dos metas, pero no en la manera en que él esperaba. Versículo 31 dice que oremos o que los romanos oren que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Fue librado de ellos, pero por los romanos, y cuando los romanos lo libró, le echaron en cárcel. Estaba preso 2 años bajo Félix, hasta que el gobernador Festo llegó y luego tuvo que apelar a Nero y por eso fue enviado a Roma. Entonces llegó a Roma, pero todavía preso. Y así el Señor muchas veces contesta la oración, pero no en la manera que esperamos, porque el Señor tiene planes mejores para nosotros. Ahora, el libro de Hechos termina con Pablo siendo preso 2 años en Roma. No nos dice qué pasó después. La tradición es que fue librado de Roma y llegó hasta España y predicó allí, y luego viniendo otra vez a Roma, o no sabemos cuándo, pero fue hecho preso y esta vez fue matado. Y entonces los escritores hablan de dos tiempos encarcelados en Roma. No es 100% cierto que esto es como iba, porque no tenemos todos los datos, pero es probable, piensan ellos, y eso es lo que pasó. Y por ejemplo, él escribió la segunda carta a Timoteo durante la segunda vez que fue preso en Roma, no la primera vez. La primera vez tenía mucha libertad, pero esto todo es adelante. La razón que quise revisar esto es porque estoy en
estoy meditando no solamente en lo que dice aquí, pero lo que pasó a Pablo, bueno, en toda su vida, pero especialmente en cómo él llegó hasta Roma. Y mi mensaje entonces va a ser esto: siga los desvíos de Dios de buen corazón. Estoy meditando en que, como Pablo, muchos de nosotros tenemos metas que queremos alcanzar. Por Pablo eran espirituales, a veces las de nosotros no son espirituales, pero espero que también tienen metas espirituales. Pero cualquier meta que tenemos, parece que a veces, cuando estamos a punto de alcanzarla, por fin, otro desvío. Y tenemos que ser pacientes o tenemos que esperar, tenemos que esperar aún más. Por ejemplo, imagínense, Jerusalén aquí, sí. No, digo, Jerusalén aquí. Corinto es donde piensan Pablo estaba cuando escribió los Romanos. Jerusalén aquí. Bueno, Pablo tenía que ir de Corintio hasta acá, y luego acá a Roma, y luego acá a España si llegó allá. Entonces es un camino mucho más largo. De Corinto fue más fácil ir a Roma directamente. Pero esto no fue la voluntad del Señor para Pablo. Y no más que no llegó o no fue directamente a Roma. Pero recuerden que por 2 años fue encarcelado. Luego en el viaje, la nave fue una tempestad y ellos estaban puestos en una isla por meses, y llegando a Roma como deseaba fue como preso. Así en la vida, cuando estamos alcanzando a ciertas metas, especialmente aún metas que Dios nos da, vamos a encontrar desvíos. Y quizás los desvíos parecen enviarnos en la dirección opuesta. La batalla para nosotros es seguir donde el Señor nos dirija y consolarnos que el camino que Él escoja es mejor. Y yo he pasado mucho tiempo en estas semanas viendo a personas que están a mi edad y más lejos. Estamos llegando al fin de nuestras carreras y estoy meditando en qué he hecho, qué voy a hacer en el futuro, y ellos, nadie, casi nadie llega al punto de su meta original. Pero eso no es mala cosa si estamos siguiendo al Señor. Y si nos contentamos con el Señor, vamos a ser felices, vamos a tener paz y vamos a poder decir que hemos terminado nuestras carreras. Pero si siempre decimos es lo que yo quiero, vamos a ser muy tristes al fin. Bueno, la primera cosa que quiero anotar del pasaje es que debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos pedir al Señor que nos dirige en donde vamos. Espero que ustedes creyentes que están escuchándome, es obvio decir, pues yo quiero servir al Señor.
Esto debe ser la mentalidad de cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo puede servirlo? El Señor nos llama a servir en muchas formas. A algunos, pastor, a otros, misionero, pero a otros, ser persona que es fiel en su trabajo y en su iglesia, y a otros a cuidar los niños, cosas así, porque es bien importante, y también enseñar a los niños a seguir a Cristo. Hay muchas cosas. Bueno, en el mundo hay un montón de posibilidades, pero la pregunta es, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Y va a cambiar en diferentes etapas en la vida, y hay que reconocer esto. Bueno, cuando estamos buscando la voluntad del Señor, una cosa que yo creo que debemos considerar es, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Especialmente en respecto a ayudar a otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque la carne desea lo que es opuesto al espíritu, y esto, entonces la carne va a desear ciertas cosas. Pero si su deseo es bendecir a otros en alguna forma, este deseo muchas veces viene del Señor. Si tienes un amigo que tiene mucha necesidad, quizás el Señor te ha dado a este amigo para que ministres Cristo a él. Pablo estaba muy claro. Desde mucho el Señor había puesto en su corazón ir a Roma. Versículo 23, él dice, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Quiso ayudarles y ser ayudados por ellos. Entonces, cuando estamos buscando qué quiere el Señor que hagamos, ¿cómo ha puesto en nuestros corazones Dios un deseo de ayudar a otros, a servirle en alguna forma? Otra consideración es cuáles son las oportunidades alrededor de mí. ¿Qué puedo hacer? Y otra vez, si ves una necesidad, muchas veces es porque el Señor quiere que tú hagas lo que puedes. A veces tengo personas, por ejemplo, que me dicen, pastor, alguien necesita cortar el zacate. Bueno, si ves que el zacate es largo alrededor de la iglesia, el templo, quizás necesites venir a cortarlo. O cosas así, pero más en cosas espirituales. Si ves a alguien con necesidad, pregunta si no es el Señor, si el Señor no está diciéndote que ayuda en la forma que puedes. Pero podemos tener deseos de corazón, podemos tener oportunidades alrededor de nosotros. ¿Cuáles escogemos? Eso es cuando necesitamos orar. Pero voy a decirles que muchas veces, si el Señor manifiesta una necesidad urgente, entonces esto es más probable lo que Él quiere que hagas al momento. Y la realidad es que no hay tiempo en la vida para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces tenemos que hacer decisiones. ¿Cuál va a ser mi prioridad? ¿Las cosas del yo o las cosas del Señor? En las cosas del Señor, esta cosa otra. Con el Señor, si escuchemos, vamos a hacer lo que es más importante. Yo leí una ilustración hace años. Un hombre iba a dar una presentación, entonces puso un vaso
vacío. Y comenzó a echar piedras hasta que no pudo poner más piedras. Y dijo a las personas que estaban hablando, está lleno el vaso. Pues sí. Entonces sacó ¿cuál es la palabra? Guijarros, piedrecitas, y en los espacios alrededor de las piedras los echaba y dijo, ahora está el vaso lleno. Pues sí. Luego sacó arena y lo echó otra vez y casi más agujeros se llenaron con la arena. Y dijo, ahora sí. Algunos dijeron, pues sí. Otros, quién sabe. Pero luego sacó agua y otra vez se metió hasta que tenía todo y no hubo lugar para más. Y dijo, ¿cuál es la lección? Algunos dijeron, pues siempre hay lugar. Dijo, no, la lección es esta. Ponga primero las cosas grandes. Y así en la vida. Si ponemos las cosas de Dios primero, lo demás va a caer en el tiempo del Señor. Dios nos ha dado unos principios a seguir en la vida. La primera, que yo creo recordarme, busca primero el reino del Señor y su justicia. Y lo demás añadido será. Entonces, si yo tengo 2 o 3 opciones, ¿qué voy a hacer? Y 3 cosas me ocurren. Trato de pensar cuál es más importante por el reino. Esto es lo que viene primero. Y esto me ayuda mucho cuando lo sigo. Cuando lo pienso, a veces hago algo que no es importante, luego, ay, ¿por qué dejé pasar la oportunidad? Entonces Pablo puso las prioridades en su vida. Y cosas en el Señor también tienen sus prioridades. Para Pablo le ocurría más ir a Jerusalén que a Roma al momento. A veces tenemos que escuchar al Señor. Otra ocasión, Dios dijo a Pablo, no vayas a Bitinia, cuando él quiso meterse en esta provincia. Y luego, cuando Pablo escuchó, Dios entonces dijo, vete a Macedonia, y ahí le abrió una gran puerta de oportunidad para el Evangelio. Entonces, como Pablo, necesitamos saber dónde el Señor está dirigiéndonos. Debemos considerar oportunidades de servicio y también los deseos de nuestro corazón. Pero debemos orar y escuchar a lo que más urge en Dios. Y si Dios nos envía desvíos del camino que queremos seguir, debemos abrazarlos y no murmurar contra ellos. En mi regreso de mi viaje que hice esta semana, llegué a un punto en el camino donde dijo un letrero, desvío. Y yo seguía el desvío y fui casi en un círculo, pero no fue un círculo. Y llegué a donde quise llegar eventualmente. Pero el camino estaba cerrado que intentaba yo usar. No pude pasar. Así, cuando el Señor nos dice, desvía, cambia el camino, tiene razón. Y
si es su voluntad que lleguemos hasta nuestra meta, eventualmente llegamos al camino otra vez. Pero en su tiempo, no lo nuestro. Pablo aquí fue a Jerusalén primero, aunque esto fue un viaje largo, especialmente en aquellos días, y lo hizo con buena actitud, no quejando y murmurándose, pero sabiendo que pudo hacer algo para el beneficio del Señor y su obra. Sabía que la ofrenda que llevaba iba a bendecir la unidad entre los gentiles y los judíos, y también que él iba a traer algo que iba a ayudar mucho a los creyentes judíos que no tenían bienes en el mundo, que estaban sufriendo mucho en pobreza. Entonces, para él, de alegría, que pudo hacer algo para el Señor, aún no era la cosa que él quiso hacer en el primer lugar. No murmuraba, hizo la voluntad y regocijaba que pudo ayudar. Y pensaba, me imagino que eventualmente iba a llegar a Roma, y por eso dijo en versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Él pensaba todavía que iba a llegar, pero todo por la voluntad de Dios. Y así debemos pensar nosotros. Mi oración siempre es, Señor, que sea hecho tu voluntad. Y si cosas no son en su voluntad, debemos entender es mejor su voluntad que nuestra voluntad. Yo estaba visitando a mi familia en Virginia y no he hecho mentiras. Quiero estar ahí. Siento, no sé la palabra en español, quizás nostalgia, pero para mí es mi hogar. Pero yo sé que el Señor no me quiere ir, y que mientras me quiere aquí, no voy a ser contento allá. Y estoy viendo personas en mi vida que no quieren aceptar lo que el Señor tiene por ellos y son miserables. Yo sé que en la vida hay muchas cosas que no queremos, pero podemos aceptarlos si decimos con sinceridad, Señor, que sea hecha tu voluntad. Y vamos a descubrir que la voluntad de Dios es mejor. Hay un dicho en inglés, cada rosa tiene su espina, pero en el Señor el revés también, cada espina tiene su rosa. O sea, los desvíos pueden ser agradables cuando estamos siguiendo al Señor. Y esto me llega, debemos recordar que en este mundo nada va a ser perfecto. Vivimos en un mundo caído. El Señor dijo a Adán, espinos y cardos te producirá. Lo que desees nunca va a ser perfecto. Lo que no desees a veces sale mejor que lo que deseaba. Entonces hay que confiar en el Señor. Y esto llega al punto tercero, último. Debemos siempre orar que sea hecho la voluntad de Dios y no la mía cuando hay una diferencia. Yo leí hace años un predicador escribió y se consideraba un cristiano, pero escribió, nunca debes orar que sea hecha tu voluntad, Dios. Nosotros no mandamos a Dios. Dios manda a nosotros.
Y tengo que preguntar, ¿este hombre pensaba que sabía mejor que Jesús, quien nos enseñó a orar, que se hecho tu voluntad? Pero así son los hombres con su orgullo. La realidad es que muchas veces deseamos lo que nos hace daño. Yo recuerdo cuando estaba niño una vez, visitando una tía, comí bastante comida. Y luego me enfermé y me vomité porque había comido demasiado. Y es una bendición que me vomité porque si no, sería cosa peor. Pero así es que demasiado del mundo nos hace enfermos espiritualmente. Y muchas veces lo que deseamos en el mundo no es útil. Pero si seguimos lo que el Señor nos dice, descubrimos gozo y paz. Y es mejor que cuando alcanzamos lo que nosotros queremos. Y quiero asegurarles, Dios nos ama. Y lo que Dios desea para nosotros es aún mejor que lo que nosotros deseamos para nosotros. Si no nos da lo que queremos, o si nos da lo que no queremos, siempre tiene buena razón. Y para nosotros es mucho mejor aceptar su voluntad que quejar. Leímos de Pablo y Silas en la cárcel. Imagínense si ellos ahí estaban quejándose de la injusticia que sufrían en lugar de cantar himnos al Señor. ¿Tendrían ellos testimonio al carcelero? No. Imagínense si Pablo quejaba y murmuraba en lugar de testificar a Félix cuando se presentó a él. Dios nos da desvíos para la razón. ¿Y qué es la primera cosa que nosotros hacemos cuando Dios nos envía desvíos? Nos quejamos y murmuramos y decimos, ¿por qué, Señor? La verdad es que el Señor tiene sus razones. Entonces, necesitamos buscar la voluntad cada paso en la vida. Comienza dando el corazón a Él. Señor, tome mi vida, soy tuyo. Perdóname por mi pecado, que tú diriges. Y cuando nos dirija, no debemos quejar porque tiene bendiciones para nosotros si confiamos en Él. Sí, a veces hay espinos, pero cada espino tiene su rosa. Necesitamos aceptar los desvíos sin quejarnos y orar que siempre podamos someter nuestras voluntades a Él. Y así, Él va a usarnos. Quizás no sabemos cómo, pero nos tiene en nuestros lugares con propósito. Si dejamos que la luz de Él brille en nosotros, otros la van a ver. Y esto es lo que debemos desear más que todo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad en nuestras vidas y seguir las sendas que tú indicas a nosotros, aun cuando son desvíos de las metas que tenemos para nosotros mismos. Padre, que nos ayudes a discernir tu voluntad en nuestras vidas y seguirlo hasta que lleguemos a tu presencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.